Señores, esta semana se puede reclamar la constelación del 5 estrellas gratis y no solo eso, sino que conocemos los buffs a los personajes antiguos de Mondstadt, entre los cuales hay bastantes por aquí, recordando que puedes elegir constelaciones, no personajes que no tengas. Así que toca refrescar el vídeo para que todos esta semana elijáis correctamente. Si cualquier amigo, en cualquier grupo, en cualquier comunidad os pregunta ¿qué puedo sacar? ¿Qué saco? Estoy dudando entre sacar a Misino y sacar Kiki para tener la C6 para las botellitas del nivel 100. Le mandáis este vídeo. Dejar un buen like, una buena noticia de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario por algo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal, por todo el cariño, por el apoyo. Siempre agradecido con vosotros y cada día valorando cada cosa que hacéis. Tenéis 2 bendiciones gratis, 2 migajitas lunares gratis solo por apoyar el canal de forma free to play. Bienvenidos invitados a los streams que también sorteamos y que aprovechéis si estáis comiendo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla. ¡Vamos! Con los personajes o las constelaciones que merece la pena sacar. Pues bien, personajes no se pueden sacar, son solo constelaciones. ¿Qué constelaciones merece la pena? Pues bien, voy a partir de daros 2 tips muy buenos y es que, número 1, hay personajes que ya no merecen la pena y que voy a arrancar la lista diciendo pues esto no merece la pena, pero si tenéis este personaje y queréis que funcione, tal constelación sí es fuerte. Y número 2, tip número 2 es que los personajes del permanente tienen prioridad, sobre todo Mona, pues ya sabéis que es la más bufada de la historia en este buff de la Aquelarre. Pero los de permanente tienen prioridad, ¿por qué? Porque cuando los terminéis maxeando con el tiempo después de unos años de jugar Genshin Impact, o si sois ballenillas y los habéis maxeado ya, sirven para farmear estas botellas del nivel 100, que al fin y al cabo es un aporte, es una mínima mejora y sirve, y a mucha gente incluso ya no es por la mejora, sino que le hace ilusión que su waifu o su husbando o su carry favorito esté al nivel 100 y rompa y reviente conflagraciones y abismos solo por ese extra de daño. Entonces, empezando por los que no merece la pena, Tartaglia, ninguna de sus constelaciones merece la pena. Xiao, o sea, Albedo sí vamos a hablar de él ahora. Xiao, ni él ni sus constelaciones merecen la pena y estamos a las puertas de que llegue Barca, lo siento mucho por los main Xiao. Hu Tao, la C1 podría llegar a merecer la pena que la tenga C0, pero ahora voy a hablar del resto de personajes, con lo cual iría en una prioridad mucho más baja. Pero bueno, la C1 de Hu Tao no está mal. Luego la C4 también da otros 12 de probabilidad a todo el equipo cuando rotas. Si vas con Furina y con Yelan, igual el daño fuera del campo aumenta un montón. Pero no sería la prioridad más alta. Eula no solo no merece la pena, igual tiene una C1 que te da 30% más daño físico, pero es fuerte para lo que es Eula, más no cambia a Eula dentro del panorama del resto de personajes. Es decir, no merece la pena, no os volváis locos. Quien vaya por la C6 y la tenga C5, pues igual merece la pena por las risas. Pero la verdad es que a día de hoy la C6 ni siquiera compite con muchos carries C0, por desgracia. Yoimiya, más de lo mismo, no merece la pena. Kokomi como personaje es también el equipo de Nefer, pero sus constelaciones tampoco merecen la pena, entonces olvidaos de Kokomi. Ito, va a salir Sandrone, ya existe Navia. Es verdad que Ito, digamos, se ha visto bufado si jugamos un equipo de Ito, Gorou, Albedo, Fischl, activando Albedo Fischl, la consonancia de la que la refutura. Phil, ¿qué estás hablando? Hay un vídeo de estos bufos que sale en la 6.2 de los personajes de el Aquelarre, personajes de Mondstadt, personajes mágicos, entre ellos Albedo, Fischl, Durin y muchos otros como Mona y demás que me escucharéis hablar en este vídeo. Así que vídeo, pues, link por aquí al siguiente vídeo si no sabéis. Entonces, Ito ha mejorado y mejorará con Albedo Fischl o con Albedo Durin. Será un Ito, Gorou C6, Albedo Durin, Ito, Gorou C6, Albedo Fischl. Eso la pone a competir con Navia, teniendo en cuenta que Navia se puede jugar Navia, Xilonen, Furina Bennett, o mejor aún, Navia, Albedo, Durin, Bennett, que sería el que jugáis muchos de Navia, Xilonen, Xiangling, Bennett, pero ahora sería Albedo Durin por el tema de la consonancia. No. Así que los main Ito pueden sacar muchas constelaciones, C1 y C2 no está mal de Ito, le dan más stacks que los stacks que te permiten hacer cargados para empezar a golpear cargados, que es su mecánica natural, y recarga de energía para tener ulti, pero realmente eso se compensa teniendo mejores ítems y no con una constelación. Pero no recomendaría sacar dupes de Ito, igual las explico por si le hacen falta. Scaramouche, más de lo mismo, AC0 funciona decente, solo que ya está muy desplazado, igual que Xiao y vendrá Barca, pero bueno, pues ahí está, no recomendaría esas constelaciones. Y de los que tengo, porque aquí se ha quedado en el tintero Albedo, vamos a descartar también, y ahora hablamos, pues como digo, de Albedo, de Mona y de cosas un poco más fuertes, ¿no? Jhin tiene una C4 que reduce resistencias a Nemo. Jhin no se considera de la Aquelarre, pero, y esto es simplemente una cosa muy sus que podéis decir, soy de la pantalla, aquí no le voy a escuchar, me tapo los oídos. Es posible
que al igual que la consonancia de la Aquelarre o la propia consonancia de Notri en reacciones lunares, venga la consonancia de Caballeros de Favonius o la consonancia de los Fatuis o la consonancia de los Arcontes y en algún momento quieren revender cosas antiguas que igual ya no venden. Jhin se podría beneficiar con la de los Caballeros de Favonius ya que no está en el Aquelarre, es posible. ¿Va a ser pronto? No se sabe y no va a ser la 6.2 y posiblemente tampoco la 6.3, igual la 6.4 que viene Barca y los Caballeros de Favonius, no sé. Entonces, realmente no hay que preocuparse por Jhin y AC0 hace su trabajo bien, es peor que Xianjun en todos los aspectos y la C4 que baja resistencias a Nemo no está mal para igual Xiao o Scaramouche, pero como no conocemos si va a funcionar con Barca y no lo creo sinceramente, no os lo veis muy locos con Jhin, o sea que solo maxearla quizá para el tema de la botellita, pero no os lo veis locos con Jhin. AC0 Jhin funciona, o sea que no hay que sacar constelaciones. Diluc y Kiki, lo mismo que con Jhin o peor, no funcionan para nada, no aportan nada, no son buenos y a lo mejor sacar dupes de ellos simplemente para maxearlos y tener botellitas para las cuentas late no está mal, de hecho por encima de lo que he descartado antes, Diluc y Kiki. Mona, le ponemos asterisco porque al igual que Albedo hablaré de ella. Keqing, misma categoría de los personajes del permanente. Merece un poquito más la pena de lo normal por el tema de las botellas, pero... Y de los de arriba, ya la última fila, os voy a explicar. Klee es de las que bufan en el Aquelarre. Klee tiene una C2 que ya de base reduce las defensas de los enemigos un 30% para el daño de todo el equipo. Y esto es muy fuerte si lo combinamos con los nuevos bufos en algunos equipos que estaré testeando la 6.2 y que se hará seguramente pues Theorycraft y Excel y números y tal, que eso luego la mitad no se cumplen, pero lo importante es un poco hacerse una idea. Entonces, Klee puede que tenga sentido, sobre todo su C2 por la bajada de defensas, porque han bufado sobre todo la Klee C0 y la Klee C1 y C2, así que vamos a hablar de ella también ahora. Ganyu ya no merece la pena, es cierto que no está mal como cuarto slot de Skirk, aunque sigue siendo mejor Mona, Yelan, Molani soporte, Citlali y algunas otras cosas más, como la propia Shenhe, así que Ganyu no merece muchísimo la pena. Tiene una C4 que aumenta el daño infligido de todo el equipo hasta un 25%, a día de hoy eso es poco, comparado con el 100% que te da Furina, así que no os preocupéis por Ganyu. Ayaka está a la sombra de Skirk, además de que Ayaka C0 sí es interesante en el equipo de Furina, Scoffy, Ayaka, la verdad, pero... las constelaciones no son buenas. Si acaso la C2 baiteó mucho en su momento, no, te da 2 torbellinos y cada torbellino hace el 50% de daño del inicial, o sea que duplica el daño de tu ulti. No, porque los torbellinos extra salen como a los lados y no siempre pegan a los enemigos, se van por ahí a dar un paseo ahí con la IA rara que tienen los torbellinos de Ayaka, así que ni caso. Ludwig, eres un migajero, hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pay de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Y si quieres a Nefer y a Furina, hay un pack de 100 a menos de $70. Ya está. Os dejo con el Phil, que no es migajero. Shenhe a día de hoy no, porque no es el best in slot de Skirk, con lo cual Shenhe literalmente está relegada, muy entre comillas, a ser el best in slot de Ayaka por rotación de 20 conjunta, pero no mejora de ninguna forma a Skirk, a menos que tenga Shenhe C6, que las cargas de los stacks estos de daño en proporción al ataque de Shenhe se vuelven ilimitadas con la C6, con lo cual Shenhe C6 para Skirk sí es best in slot por los ataques normales y demás, pero... no, para el resto no es best in slot de Skirk. Skirk es mucho mejor con Yelan, con Molani soporte, con Citlali, hasta con Mona. De hecho, con el buff de Mona igual es medio decente, aunque no afecta demasiado a Skirk. Así que Shenhe descartadísima, aunque sé que hay mucha gente a la que le gusta. Yo no tengo C3, de hecho. Yae. La C1 reduce el coste de energía de tu ulti, con lo cual la podrías empezar a tirar, pero el problema de tu ulti no es el coste de energía, es que tiene cooldown de 22 y retrasa las rotaciones. Si la C1 de Yae, el día que salga una consonancia de los Narukamis de Inazuma, de la rebelión o de yo que sé qué, o del shogunato de Raiden, pues hacen que reduzca el cooldown de su ulti a menos de 20 segundos o hasta 18, igual es viable. Así que por ahora ya he descartada, Hayato malísimo descartado, Mona Carry va a ser mucho mejor incluso el día de mañana cuando la buffen. Tighnari por encima del resto de carries y criterio de personajes del permanente, sí es útil, sí sería de los que podría merecer la pena subirlo a C6, sí es consistentemente fuerte como carry, quizá no está en el top 10 del juego, pero para cuentas nuevas es el mejor carry de permanente a día de hoy, así que Mona Tighnari se llevan los dos, digamos, el primer puesto en prioridad
de sacar constelaciones y maxear los C6. Si no, no merece la pena. Tenemos a Flynn, Savaresa, Clorinde y seguramente me huele un buff a Raiden de alguna forma en el futuro, así que olvidaos de Sino. Nilou, la C1 solo te da full uptime en su C1. Valga la redundancia, que tenía 12 segundos a C0 y a C1 tiene 18. Y la C2 sí que reduce la resistencia a Hydroiden un 35%, parecido al talento de Lauma. Entonces, ¿está rota la C2 de Nilou? No. ¿Ayuda al equipo de Nefer si es C2? Sí. Sí es decente a C2 en el equipo de Nefer, incluso pudiendo, digamos, sustituir a Aino si la llevas con instructor, y el propio arma de Nilou que da una burrada de maestría al equipo. ¿Se podría jugar así Nilou C2 y arma como best in slot por encima de Aino en el equipo de Nefer? Sí, pero Columbina será el best in slot seguramente a C0 por encima de Aino y por encima de Nilou C2 arma. Entonces, vamos a un absurdo en el que de nuevo no merece la pena. Nilou C0 ya es increíble los equipos de Bloom de pues Nilou, Aino, Lauma, Najida, por ejemplo. Entonces, no. Dehya, lo mismo, pues maxearse por tema permanente, pero olvidaos. Y Baizu por último, que yo de hecho voy a elegir a Mona para una botellita. Baizu por último, y ahora hablamos de los importantes. En resumen, sí que tiene una C1 que te da doble elemental, con lo cual doble de healing a todo el equipo porque es su skill más fuerte, y sobre todo doble de partículas para sí mismo y para el equipo como batería. Es decir, Baizu no se juega tanto y no es best in slot de ningún equipo. Pero como healer consistente y útil está en el top healers del juego, aunque se han desplazado todos los aportes defensivos. Principalmente estaban como aportes defensivos puros Kokomi, Zhongli, Baizu prácticamente, y están desplazados los tres. Ahora se usan aportes defensivos con un aporte de soporte mucho mayor. Bennett, Xilonen, la propia Lauma, Kuki, no, Lauma no, la C1, bueno, Lauma con C1, etc. Entonces, la C1 de Baizu es útil, pero para quien realmente juegue Baizu de normal. Si no jugáis Baizu de normal, os da igual tener C1 o tal. Ahora, final del vídeo, lo más importante. Klee, Albedo o Mona. Pues bien, Mona, ya está. Este es el resumen del vídeo, se acabó. No. Klee, básicamente su C4 y su C6 no son tan fuertes. La C6 también ha recibido un bufo. La C4 es literalmente el meme definitivo. La C4 de Klee es que hace una explosión extra al finalizar su ulti que escala un, creo que eran 555% de daño piro. Es un hit muy grande que puede vaporizar y pues había gente que hacía cosas raras para que ese hit hiciera 1.000.000 y se podía. ¿Sirve a día de hoy? No, porque tienes que timear la ulti como para salirte un segundo antes de que acabe la ulti para que hagas este hit con Klee para rotar. No es importante, no es un hit que merezca la pena de daño, es más una curiosidad por el tema del juego de palabras con la C4. Y luego la C6 regenera energía al equipo, pero además han bufado la C6 de Klee. ¿La vuelve a rotar la C6 de Klee? No, además es promocional el personaje, o sea que hay que ir con calma con Klee, mejor maxearlos del permanente incluso para los nuevos. Entonces, creo que estoy escuchando obras. ¿Se escucha el pico? Ah, no se escucha en el vídeo. Tremendo micro que tengo. Están de obras y no me escucho ni mi propia voz, pero no se escucha en el micro. Bueno, después de este pequeño lapso, Klee no merece la pena. Y entre Albedo y Mona, a Albedo sí le han mejorado mucho en general su kit y las constelaciones. Pero Albedo, por mucho que lo hayan mejorado y sí que pueda combinar en equipos, y ahora Albedo va a dar un bono de 30% de bono elemental, básicamente solo va a mejorar los equipos de Navia y de Itto. Pero en el caso de Itto, si los mejora como best in slot, pero Itto está por debajo de Navia y el futuro debajo de Sandrone. Y en el caso de Navia no supera el aporte de Xilonen C2, lo que sí es que te deja liberar una Xilonen para otro equipo. Entonces, Albedo no está mal, pero principalmente los equipos donde va no son a día de hoy equipos tan jugados, tan populares, y si coincide contigo lo que acabo de describir, entonces quizá Albedo sí puede entrar en tu cuenta. ¿Qué personaje merece la pena realmente para todas las cuentas a día de hoy? Mona. Mona porque la C1 ahora, si el personaje está fuera del campo, hace que el bono este que da las reacciones con Hydro sea mucho más fuerte. La C2 da 80 de maestría a todo el equipo y te asegura un cargado después de la ulti. La C4, aparte de 15 probabilidad a todo el equipo, te da 15% de daño crítico a los personajes de la Aquelarre. A los personajes de la Aquelarre, ojo, cuidado. Y la C6 la convierte, ya de base podría llegar a ser un buen carry en campo medio decente, y con C6 incluso podría serlo también. Ahora con C6 no es un carry decente en campo, es que Mona C6 literalmente supera o iguala por lo menos a Tartaglia y a Hayato, siendo un personaje gratis, que además luego os puede brindar botellitas, además siendo uno de los mejores buffers del juego, además siendo best in slot del equipo de Moalani, además siendo, como os dije en el vídeo de Mona, como mejor alternativa de muchos equipos meta, entre ellos Mabuika, si no tienes a Citlali,
Y Skirk, si no estás jugando Citrali con Skirk, porque la tienes con Mabuika. Entonces, Mona, no sabéis lo que está brillando con estos buffs y lo que va a brillar cuando salga. Poquito más, señores. El resumen del vídeo es Mona. Cuidaos mucho, tened muy buen día. No sé, miñi y chaito.